Bueno, seguimos con Sebastián Cabrera, compartiendo sobre dinero, conciencia y libertad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, o buenos días. Bueno, habíamos terminado de conversar la vez pasada sobre estas dos vertientes y estas dos maneras de relacionarme con el dinero, la conciencia implicada en eso y la libertad que yo puedo ejercer en relación a ese modo en que me relaciono con el dinero. Entonces decíamos que, bueno, se nos plantean muchos puntos grises, muchas, algunas angustias, frustraciones, miedos, estaba en juego el tema de la confianza y la seguridad. Y para mí una de las claves, digamos, como para poder empezar a destrabar todo esto, tiene que ver con el concepto de libertad, digamos, ¿no? Con la idea de libertad. Entonces, cuando me puse a pensar en esta cuestión y a cómo dilucidar, digamos, algo claro, tomé dos extremos, tomé un par de opuestos, o aparentemente opuestos por lo menos, que es la autoridad versus la libertad. Cuando yo hablo de autoridad, estoy pensando en algo que se ejerce como en un poder, una fuerza que se ejerce de afuera hacia mí, aunque yo lo recibo, como si habláramos de dominio, de poder, de exigencia, del control, de ser controlado, del miedo que surge en relación a eso, de la posibilidad de delegar o no delegar, ¿no? Todas estas cuestiones, digamos, que tienen que ver cuando yo pienso en autoridad. Donde yo me pongo siempre ahí como un poco en pasivo, ¿no? Como el que sabe, manda, o el que tiene, o el seguro, manda, digamos. Entonces, podríamos buscar, si se quiere, no es la idea ahora, digamos, pero podremos hablar un poco de todo este proceso civilizatorio que también menciona Pilar, Marisol, y cómo eso se va conjugando, digamos, ¿no? En mi relación con la autoridad. Por otro lado, la libertad, digamos, ¿no? Cuando hablo de libertad, se me viene una idea de elección, de posibilidad, de horizonte, de amplitud, digamos, casi la opuesta autoridad. De deseos, donde como el deseo se juega siempre, o los anhelos se juegan siempre en un ambiente de libertad, digamos, ¿no? No un ambiente de opresión, digamos, y de restricción. Y bueno, y también está el aspecto de la responsabilidad. Para mí la responsabilidad está como en el medio de las dos. En qué medida ejerzo una libertad o soy libre en determinada cosa y en qué medida ejerzo o soy libre, digamos, en relación a la autoridad. Entonces me parece que la primera idea, como para ir aclarando esto, yo dije al inicio que autoridad y libertad, como en un par de opuestos, aparentemente opuestos, digamos, ¿no? Sin embargo, para mí son complementarios. Entonces, lo primero que diría es que la libertad, para mí, como yo lo entiendo, es un estado del ser, es una posibilidad, digamos, ¿no? Es una posibilidad de yo estar en libertad y de yo brindar libertad, digamos, hacer espacio a los demás. Pero en principio es un estado del yo. Menciono al yo, digamos, como este concepto psicológico donde el ser se manifiesta. A través del yo nos manifestamos, ¿no? Entonces yo pensaría, bueno, ¿qué es ser libres en ese caso? Y bueno, haciendo un poquito un juego de palabras, ser libre es ejercer mi propia autoridad sobre mí mismo, no sobre los otros, no poniéndome del otro lado de ser el que somete ahora, de ser el que controla, de ser el que ejerce el poder, sino ejercer esa autoridad sobre mí mismo. Y entonces se me ocurre una frase que dice que una persona es libre, verdaderamente libre, cuando es capaz de obedecerse a sí mismo en cada instante de su vida. Entonces, a esa libertad es la que yo aspiro y es la que yo propongo, digamos así, eh, como clave para ir resolviendo estas vicisitudes y estos puntos grises que tienen que ver con cómo me relaciono con el dinero. Si querés mencionar algo, Pilar o Marisol al medio, está bien, si no, sigo. No, a mí esa idea de libertad
bueno, me parece como muy clara, ¿no? Estaba notando esto de ser capaz, cuando uno es capaz de obedecerse a sí mismo, porque me parece que es muy concreta para guiarnos en esto de la conciencia. Si yo cierro el día de hoy, en cuánto me obedecí a mí misma y cuánto seguí otras autoridades, digamos. Eh, también ¿te acuerdas cuando hicimos el encuentro de la granja? A mí me gusta hablar mucho de como de la rebeldía, como una falsa libertad, porque en realidad es como la oposición a una autoridad que no es mía. Claro, como una reacción. Es una reacción Acción-reacción. a una autoridad que yo sigo reconociendo como tal, por lo tanto me rebelo, pero no estoy realmente trabajando conmigo. Sí. Claro, claro, perdón. Esto claro, está muy bueno esto de que soy libre en la medida que puedo obedecerme a mí misma. Ahora tendría que ver cuánto conocimiento de mí misma tengo. Sí. Bueno, está bueno lo que están planteando, porque tiene que ver con el camino de cómo hacer para llegar a esa autoridad interior que me brinda libertad, digamos, ¿no? Sí, no escuché. No, y otra cosa, llevándolo al tema del dinero, tener en cuenta que cada decisión económica se pone en juego esto, o sea, cada compra que yo hago es un obedecer, digamos, en el sentido, es como una decisión de a dónde decido yo poner mi dinero para que vuelva en qué, y también cada negociación económica que hago, se fue Marisa, cada negociación económica que hago, también se pone en juego eso. ¿Cuántas veces me estoy obedeciendo a mí en un acuerdo económico o en respetándome, y cuándo no, digamos? Se puede ver muy claro esto que vos decís. Sí, yo ahí lo que empiezo también a ver es que, como planteaba al inicio, ¿no? La cantidad de dinero, si es el problema, ¿no? Desde este punto de vista, digamos, la libertad, esta libertad interior, esta autoridad interior, ya no depende de la cantidad de dinero, digamos, ¿no? Depende de un nivel de conciencia, me parece, que yo tenga sobre eso. A veces lo pienso con el ejemplo, me voy a salir del dinero, pero lo pienso con el ejemplo de ir transitando en la calle, manejando en la calle. Yo puedo acercarme a esa realidad desde la idea de que, bueno, soy sujeto de unas circunstancias normativas y cada vez que veo una luz en rojo, el semáforo en rojo, tengo que parar porque porque si no me veo restringido, digamos, me veo restringido en mi libertad, en mis derechos, y si no hago caso de eso, si soy rebelde, me rebelo a eso, bueno, habrán consecuencias, lógicamente, ¿no? Entonces, pero como que no pudiera salirme de ese orden de restricciones normativas de una autoridad impuesta de manera exterior que me dice, si vas a andar en auto en la calle, tenés que frenar cuando el semáforo está en rojo. Eso es como una manera de verlo desde este lugar donde yo soy pasivo, digamos, ¿no? Donde yo soy sujeto de una autoridad exterior, de una normativa. Pero también yo podría pensarlo en, yo soy libre cuando yo elijo sujetarme a esa normativa. O sea, hay una libertad que me parece mucho más amplia y mucho más esencial en la libertad que me doy para elegir eso. Y también en la libertad que me doy incluso para rebelarme, digamos, ¿no? De decir, bueno, no, son las 3 de la mañana, está en rojo el semáforo, me parece que lo más conveniente es que no me frene. Yo sigo, digamos, ¿no? Porque me parece que me pongo más en riesgo cuando me freno. Entonces, ahí, desde un punto de vista, yo me estaría rebelando, pero de otro punto de vista, yo estoy ejerciendo esta libertad interior donde yo hago caso de mis propios criterios y de mi propia circunstancia personal, digamos, ¿no? Entonces, acá hay un juego. Ahí sería, no sé si me escuchas bien porque la imagen mía Sí, pero ahí sería como una rebeldía como elegida y no una rebeldía reactiva, digamos. Porque es verdad, yo puedo elegir la rebeldía, pero desde un acto de conciencia y no desde una reacción. sí, a eso me refería, digamos.
Cuando vos hablas de rebeldía, lo primero que se me viene a mí a la mente es la etapa de la vida de la adolescencia, donde clásicamente y estigmáticamente, si se quiere, o estereotipadamente, uno piensa al adolescente como rebelde, digamos, ¿no? Y sí, es una etapa de la vida de rebeldía, de ejercer y conocer y explorar, ir más allá del límite y oponerse también, digamos. Para mí es parte del proceso de hacerse grande, digamos, uno no podemos encontrar una persona madura que no haya pasado por una adolescencia rebelde, diría yo, en términos generales. Porque para conocer esta libertad interior, para mí hay que haber transcurrido por esa rebeldía reactiva. Y después elegir ser rebelde, pasar el semáforo a las 3 de la mañana en rojo, ser rebelde pero desde una elección libre, no desde una reactividad como, tal cual como lo estás mencionando vos, ¿no? Entonces en este camino de cómo hacer para llegar a este tipo de libertad, donde mi relación con el dinero, digamos, ya no se vea forzada o obligada a establecerse entre un extremo, una vertiente y el otro, sino que yo pueda tener esta flexibilidad para poder dilucidar y poder discriminar de qué manera relacionarme fluidamente entre un punto y el otro. Para mí hay dos grandes pasos. Un primer paso tiene que ver con la emancipación. Emancipación desde el diccionario es aquel proceso por el cual una persona o un pueblo reconoce la autoridad externa a la que es sometido y decide liberarse de eso. Hay un primer camino ahí de liberación, un primer impulso, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos que un joven se va a emancipar, no es, jurídicamente por lo menos, no es la intención del padre de emancipar al hijo, sino es del hijo de emanciparse del padre, digamos, ¿no? Entonces es esta persona que reconoce la autoridad superior y que decide transitar un camino de libertad, ir hacia la libertad por lo menos. Ese es un primer paso. Y después tiene que venir un paso de soberanía. La soberanía, desde el diccionario también, es el proceso por el cual una persona o un pueblo ejerce la libertad liberándose del poder o de la autoridad a la que era sometido antes. Entonces, emancipación y soberanía son como dos pasos, dos caras de una misma moneda para llegar a este aspecto de la libertad interior. Soberanía, no sé si me escuchas. Soberanía me suena, o sea, es que ejercer libertad, pero me suena a gobierno, ¿no? A como ya ejerzo el gobierno de ejercer esa libertad, es ejercer ese gobierno. El país que se emancipa pasa a tener su propio gobierno, digamos. Sí, yo tomé estas dos palabras, emancipación y soberanía, porque no encontré otras mejores, la verdad, pero sí, estas dos palabras tienen mucha relación a la historia, digamos, política de los pueblos o de los estados, ¿no? Entonces sí tiene que ver con el gobierno, más bien, digo, tiene que ver con una dimensión social, política, si se quiere. Pero bueno, trayéndola un poco a la dimensión subjetiva. No, pero digo, desde la dimensión subjetiva me trae eso, mi autogobierno. O sea, sigo como el paralelo que vos hacés y me resuena, mi autogobierno, mis propias leyes, o sea, como que, de hecho nosotros hablamos de autogestión, ¿no? Y la autogestión tiene que ver con eso, con el autogobierno, con fijar mis propias metas, tener mis propios criterios, tomar mis propias decisiones, todo eso tiene que ver con el autogobierno, y entonces siento que sigue siendo coherente el paralelo con el Estado, digamos. Sí, estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Del autogobierno. Todas las palabras ahí que empiezan con auto son coherentes, digamos, autonomía, autoestima, autovaloración, obviamente. Entonces, me gustaría mencionar que a través de esto, digamos, o como efecto, casi como resultado inevitable, cuando uno ejerce este tipo de libertad y este tipo de autoridad, llegamos, para mí esto es una opinión mía, ¿no? Pero llegamos a una dignidad, llegamos a una vida, digamos, a un ser íntegro. Íntegro quiero decir entero, consolidado, digamos, ¿no? Y vuelvo a decir, este caminito de emancipación y soberanía, del ejercicio del autogobierno, de la autonomía, de la independencia,
no llevado al extremo de un egoísmo y un narcisismo donde yo me aíslo y yo vivo bajo mis propias leyes y me salgo del sistema, y no, eso me parece que no, digamos. O sea, una persona puede ser libre, ejercer su libertad sin la necesidad de tener que salir del sistema, dejar de usar el dinero, no sé, borrarse, digamos, ¿no? Como vivir en Lo que pasa es aislamiento. que eso tiene que ver, me parece, con la integración esta del que hablabas antes, de la materialidad y la circulación. O sea, si yo me aíslo, hay una parte que hay una de esas dos partes que no estoy integrando. Sí. Si yo me aíslo de la circulación, del intercambio, y me autoabastezco con mi propio sostén, bueno, de hecho, está probado que conduce de alguna manera a la locura o a la... Pero no deja de ser una elección, ¿no? No deja de ser una elección. Claro, digo, este es un peligro, también es un extremo, ¿no? O sea, cuando está mal entendida este ejercicio de la libertad, podemos llegar a ese extremo, digamos, ¿no? Que es un extremo no deseado y que de hecho yo vuelvo a cuestionar si hay una libertad verdadera ahí, porque más parece a una reacción reactiva, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de ejercicio de la libertad equilibrada, flexible, tiene que ver con una forma de vivir dignamente y una forma de relacionarme con el dinero también digna. Digamos, donde yo al dinero reconozco que lo necesito y que necesito el sustento que eso me provee, pero también reconozco al dinero como un factor posibilitante, digamos, un medio para lograr otra cosa. No es entonces no voy percibiendo el dinero como una zanahoria para acumularlo y atesorarlo. Una parte sí, porque necesito ir al súper, necesito comprar cosas, y otra parte me relaciono con el dinero como una posibilidad de intercambio, digo, como esto simbólico que me permite acceder a otra cosa. Y entonces, desde esta libertad y desde este ejercicio del autogobierno, la autonomía, yo puedo ir tomando decisiones, me parece a mí, un poco más ajustadas, sin caer en los extremos, sin caer en la angustia o en la ansiedad o el extremo de querer controlarlo también, porque yo decía antes esta imagen de la tierra, el suelo por debajo que me sostiene, pero el cielo por arriba. Y el ser humano está en este punto intermedio todo el tiempo, digamos. Si yo no puedo aceptar y reconocer que necesito un suelo que me sostenga, y aceptar y reconocer que también necesito un cielo que me posibilite, ese intercambio, ese juego va a estar difícil. Acá estaba Perdón. hablando de hacer esta... Estás compartiendo la pantalla y a mí se me quedó quieto el video, pero ahí está, ahí volvió. Eh, esta mapita que habíamos hecho y que tiene que ver con lo que venís hablando. Sí. Como para... Sí, este mapita que mencionas vos, como este juego de coordenadas, este diagrama, digamos, que habíamos un poco sí, construido, sí, que es como una síntesis, está clarísimo, está bueno si lo podés. que ayuda a poder verlo. No sé si esto se puede poner una base de... Me parece que no, lo voy a poner en amarillo. Bueno. Yo pongo el hacer al centro porque es ahí donde en realidad, yo siento que es ahí donde desplegamos, es como, el hacer es como el volante, el campo de la decisión cotidiana, digamos. Tener tiene que ver con esta visión de la materialidad, el ser tiene que ver con esta visión como más de, como hablábamos de la energía, de la fluidez, de la circulación, del intercambio. Sí. ¿Y qué pasa si desintegro, digamos? Y es en el hacer en donde los integramos, ¿no? Porque si es en el hacer, en cómo presto mi trabajo, en qué compro hoy, ¿sí? Donde yo voy integrando estas dos, y voy eligiendo, y a veces desde el tener, a veces del ser, y a veces digamos, combinando en nuestras pequeñas decisiones de qué trabajo hacer, cuánto cobrar,
se ponen en juego estas cuestiones, digamos. Y Sí. ¿te acuerdas que hablamos un poco qué pasa si la persona está solo acá y es como un hacer, ese hacer desde el tener, es un hacer que hablabas al principio, ¿no? De comprar algo que no necesito para, ¿sí? Como un hacer y un tener. El absurdo. Claro, un hacer y un tener como sin espíritu, o sea, sin sentido. Y cuando estoy desde acá, y esto lo tengo desconectado, bueno, tengo muchas, digamos, pongo a veces hasta en riesgo mi vida, porque el ser humano es corpóreo, es material. Pienso en esa película, que no sé si no fue un caso real, de este chico que se fue a vivir al medio de la montaña y murió comido por los gusanos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama la película? Algo salvaje era. Sí, Me parece. Wild. Sí. Sí. No me acuerdo. Sí. Sí, se va como la... Bueno, ese a mí es como... Para mí este chico empezó a transitar estos dos pasos, digamos, de la libertad y de la autoría interior, pero se fue a un extremo. Digo, el extremo de no necesitar nada, de vivir de lo que la naturaleza le provee, de vivir en un sucucho, digamos, que incluso su casa, mira lo loco, ¿no? Digo, porque su casa era no sé, creo que era una combi o un ómnibus, una van vieja, digo, no era una cueva, algo natural. No. Necesitaba de eso todavía. Sí, es un extremo. Yo, en el gráfico que vos hacés, está clara, digamos, como los dos polos y el centro y el movimiento que hay en el medio. A mí se me representa más claro todavía como si eso fuera una esfera. Ah, bueno, si yo estoy... Sí, no, pero está bien, lo digo así, ¿no? Como si fuera una esfera, si lo pensamos como una esfera, digo... que puede girar. Es difícil, claro, es difícil mantenerse en uno de los dos extremos. Porque en una esfera verdadera, si yo me paro arriba, digamos en el extremo superior, ya empiezo a caer hacia abajo, digamos. Porque la curvatura hace que yo no me pueda quedar quieto, digamos, ¿no? Y también si yo llego a un punto inferior y trato de mantenerme ahí, tampoco me puedo quedar quieto y ya empiezo a subir, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera esto manifiesta como ese movimiento, esa dinámica, que es necesario, esa flexibilidad, que es necesaria conquistar también, que una cosa tiene que ver con la otra, y por eso yo antes hablaba de una aparente contradicción, y en realidad son complementarios. El ser y el tener son complementarios a través del hacer. Me parece que está claro. Porque el ser no existe si no hay materialidad, digamos. Por lo menos en este plano. Sí. Entonces, olvidarnos de esa parte. Yo, no sé si te acuerdas, le agregaba otra dimensión que por ahí tiene que ver más con lo que... La horizontal. Que es este plano horizontal, que, como lo hago en negrita, ahí está. Este plano horizontal, que te acuerdas que lo hablamos un poco en términos como de la energía, ¿no? En relación al dinero. Y acá, en este plano, pensaba más, bueno, hay quienes están más orientados a la afuera, a la apertura, y quienes más hacia adentro. Entonces, esta dimensión del tener más hacia afuera te lleva al conquistar cosas, a agrandar, a emplear, como me suena a la gente que crea un imperio, ¿no? Sí. Y del tener con eso hacia adentro, que más vinculado a la introspección, el que guarda, el que acapara, el que tiene reservas, el que tiene los billetes metidos bajo un colchón, esta cosa de tener guardado. Y en el ser es igual, digamos, está desde el ser con aperturas, el compartir. El otro día veía a esta mujer creo que en India, que se dedica a dar abrazos a millonarias cantidades de gente que se acerca. Y bueno, esa persona está totalmente abierta hacia los otros. Yo pensaba el agotamiento que debe tener. Y está el hacia adentro en el ser también.
Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, vos podés tener como esta ruedita y toda esa ruedita está en permanente movimiento y no son cosas separadas, sino que el permanente ir viendo desde esta autoridad interior y desde esta conciencia y esta libertad, cómo nos vamos moviendo en ese mapa. Y ahí es donde obtenemos la libertad en relación al... Cuando vos ves esto, empezás a darte cuenta, si vos empezaste este proceso en relación al dinero, con esto que vos decías, si no tengo, no soy, ¿no? Cuando empezás a ver esto, encontrás que tu mapa se amplía y que no hay Sí. una sola forma de ser y de existir en relación al dinero, y ni siquiera hay una correcta, sino que tenés que ir construyendo como tu propio camino. Sí. Sí, en esto que hablábamos de llegar a ser adultos, llegar a madurar, poder madurar, digamos, me parece que todos estamos como un poco programados o seteados desde una educación que nos lleva a buscar un punto de equilibrio o un punto óptimo, digamos, ¿no? Entonces me paro en un extremo o extremizo alguna de las propuestas de estos ejes, digamos, y lo tomo como óptimo y al otro lo tomo como lo contrario a óptimo, sería como algo no propicio, digamos, ¿no? No apropiado. Entonces ahí me quedo como en una lógica de valoración de que algo es por sobre todo bueno y algo es por sobre todo malo. Y con eso lo que logro es obstaculizar el proceso de flexibilidad, de ir y venir, digamos, del movimiento, del intercambio. Entonces hay un factor educativo que tiene fuerte arraigo, digamos, y que nos lleva a polarizarnos, como decimos nosotros los psicólogos, digo, ¿no? A tomar un extremo como mejor que el otro, y sobre todo a valorar que es mejor, y que me parece que el gran desafío, digamos, es entender que eso no funciona así. El gran desafío es entender que yo tengo que poder, desde mi libertad y desde mi capacidad, digamos, moverme. Tengo que saber que por momentos, yo a veces lo pienso así, digo, hay momentos en el mes donde yo necesito tener, y hay momentos en el mes donde yo puedo ser mucho más que tener, digamos. Pero la gracia está en que cuando yo necesito tener, poder ser, no solo por lo que tengo, sino por lo que soy, y cuando ya no necesito tener, buscar tener también, porque, digamos, eso me lleva al equilibrio, digamos, ¿no? Sí, en realidad muchas veces ese momento que necesitas tener, tenés gracias a que hay, digamos, hay momentos que prima el ser, ¿no? Sí. Eso ya es un posicionamiento personal, y creo que a la larga siempre guiarse por el ser suena en tener. Es como si uno, irónicamente o absurdamente, pensara, bueno, ¿qué es mejor, el día o la noche? Bueno, el día, porque yo en el día puedo hacer tal cosa, tal otra, a la noche tengo frío, está oscuro. Ponele, hay otros que les gustará más la noche y dirán, no, la noche es mejor. Y yo te preguntara, bueno, ¿y cuándo comienza el día y cuándo comienza la noche? Y la verdad es que no hay un punto, un momento, una hora, un minuto donde termina uno y comienza el otro. Es muy gradual y es muy transicional, y de hecho va cambiando estación tras estación también, digamos, ¿no? En distintos momentos del año la noche es más temprano y la noche o la noche comienza más tarde. Entonces, me parece que esto es lo que hay que incorporar, digamos, esta cuestión del día y la noche, que en los extremos, a las 12 del día y a las 12 de la noche, se ve claramente el contraste. Pero en la vivencia subjetiva es muy difícil determinar cuándo se está terminando el día y cuándo está comenzando la noche. O sea, cuándo terminó el día y cuándo comienza la noche. Está terminando y a medida que uno termina, el otro empieza, digamos. Sí. Y vamos transitando esa... Sí. No, que me suena a esto de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, la opción. Denota ese lugar infantil, porque cuando somos chicos es como nos ordenan el mundo, ¿no? Esto sí, esto no, Sí. esto podés, esto no podés, esto está bien, esto está mal, y vos vas ordenando esas categorías y funcionando, ¿no? Sí. Y también esta libertad tiene que ver con empezar a entender que los grises, ¿no?
procesos y todas estas cosas, como que no hay... por eso cala mucho cuando uno es niño, me parece esto de los superhéroes y los villanos, ¿no? Vamos dualizando y después empezamos a ver que el villano en realidad, bueno, tiene una explicación. Claro. Sí, sí. Sí, después viene la siguiente película, que ya la vemos de grande seguramente, donde vemos la historia del Guasón y decimos, pucha, así cualquiera, digamos, ¿no? O vemos al Batman malo, o al que estos son los caminos de integración, digamos. Sombras de Todas las sombras. héroes. Estos son los caminos de integración y este es el modo, me parece, de hacerse adulto. Digo, no llegamos nunca a un lugar donde digamos, bueno, listo, soy maduro, soy adulto. Estamos transitando y siempre van a haber momentos, pero yo lo que aspiro, digamos, es como que a tener el mayor grado de conciencia posible, porque la conciencia me va a llevar a poder ejercer mi libertad, me parece. En relación al dinero, en relación al amor, en relación a lo que sea, digamos. Se quedan 4 minutos. ¿Qué querrías decir para hacer? No sé, creo que es un pequeño, como si fuera un cuento sufi. No sé si es un cuento, porque es cortito, es mucho más corto que un cuento. Pero dice, uy, perdón. Vamos de vuelta. ¿Estoy de vuelta? No me veo, se me cayó el celular. Bueno, dice, si yo fuera por un camino y me encuentro con un esclavo durmiendo y sé que este esclavo que duerme está soñando con ser libre, ¿lo despertaría o no? Es como una incógnita, digamos, un acertijo. Pero la respuesta que uno pueda ir dando a eso, me parece que tiene que ver mucho con este proceso personal de ir conquistando la autoridad propia, digamos, ¿no? La libertad interior. Bueno. Me quedo pensando. Sí. Estaba pensando, si yo fuera esclavo, diría, che, despiértenme o no. Y que hace poco me decía Nacho que, ¿cómo se llama? Víctor Frank, ahí me dicta, decía que en el campo de concentración tenían la orden de no despertarse. Si veían que alguno estaba durmiendo, porque ¿dónde iban a estar mejor en sus sueños? Entonces me quedé pensando en la pregunta que vos hacías. Bueno. Cerramos entonces este ciclo de charlas y entrevistas. Y pronto se viene el programa de formación. Exacto. Bueno, muy bien. Bueno. Muchas gracias, Pilar, los que nos ven, Marisol, que tuvo que salir, pero está presente. Dale. Bueno, un beso, cariños. Chao. ¿Para qué? Chao. Ay, no sé cómo. Tengo que dejar de compartir.